Buenos dies, bon dia a tothom, benvinguts. Avui per nosaltres, des de la Delegació de Missions de Tarragona, estem feliços de compartir aquest dia amb vosaltres. De hecho, toda la semana son actividades diferentes. Tarragona acoge esta semana misionera, pero sabéis que es toda Cataluña, las 10 diócesis que estamos implicadas en este proyecto aquí en Tarragona con el Domo al Descubierto, que es una exposición muy especial donde celebramos los 90 años de la Jornada Mundial de las Misiones. Y hoy, sábado, para nosotros también es un día muy especial porque vamos a compartir una mesa de testimonios que vamos a estar todos muy implicados también. Don Anastasio presentará a esta mesa de testimonios, pero ahora de la mejor manera, como no puede ser de otra, es empezando con una oración y sintiéndonos muy unidos a todos los misioneros y misioneras de todo el mundo. Bienvenidos. Lo podemos cantar todos. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Esta es palabra de Dios. Saliendo de nuestra tierra, nos sentimos hermanos y hermanas de todos los pueblos. Soñamos el reino y junto con el pueblo misquito, hondureño, en su lengua, oramos el Padre Nuestro, cantando.
Aprovecho la ocasión para dar las gracias y felicitarle por el esfuerzo que está haciendo esta diócesis en la acogida de este proyecto, que es una aventura, el proyecto del Dómum al Descubierto, en su tercera edición. La primera edición fue en Madrid hace 2 años, el año pasado fue en Sevilla y en esta ocasión, 2016, hemos sido acogidos aquí en Tarragona, pero como sede donde tenemos la exposición, pero implicadas las 10 diócesis de la provincia eclesiástica de Tarragona. Muchas gracias, Ana, y bienvenidos todos a participar en esta jornada que tiene una significación especial. Con frecuencia pensamos que los misioneros en realidad son religiosos y religiosas que ya han entregado su vida al Señor y de pronto reciben una indicación de que pasen a la otra orilla. A ellos se sumaron los sacerdotes diocesanos, pero los laicos misioneros son pieza fundamental en la animación misionera y en la actividad misionera de la Iglesia. Por eso, en este ciclo de actividades culturales y misioneras, hemos querido reservar el sábado, porque los laicos trabajan por cuenta ajena, en su mayoría. Tenía que ser en sábado, incluso algunos han venido desde lejos, de cualquier rincón de España, a participar en esta jornada dedicada al laicado misionero. Detrás de esto existe una coordinadora, que es la Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros, cuya presidenta es Lola Golmayo, que allí la tenemos, y a quien ha asumido la moderar toda la jornada del día de hoy. Junto con ella está Asunta, vicepresidenta, que la vemos allí, antes estabas aquí con los niños, y alguien más, ya no me acuerdo de toda la organización. Isabel, que la tenemos también por ahí, está allí. En fin, distintas asociaciones. Por lo tanto, que sepáis que yo enseguida le voy a dejar todo el manejo, la organización en manos de Lola. Pero antes tengo el honor, la alegría y el gozo de presentar a don Sebastián Taltabul. Alguien esta mañana en el desayuno en Residencia Sacerdotal dice: ¿te das cuenta qué ejemplo está dando la Conferencia Episcopal Tarraconense? Cada día ha venido un obispo a presidir los actos celebrativos realmente sabiendo lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo pastoral. Bueno, que una de las funciones de los obispos, lo digo aquí sin que lo recojan los medios de comunicación, es estar zarandeados por una parte y por otra, estando 2 o 3 veces al mismo tiempo en el mismo sitio porque no dan abasto a tantas demandas, gracias a Dios. Pues han pasado por aquí varios obispos y siguen pasando de las 2 provincias eclesiásticas. Tenemos entre nosotros pues al obispo auxiliar de Barcelona, que de pronto, además de ser obispo auxiliar, le han nombrado administrador apostólico de Mallorca. Por lo tanto, tiene que volar o ir a nado desde Barcelona a Mallorca, Mallorca a Barcelona. Sí, sí. De vez en cuando va a Roma, como es el caso que vino ayer desde Roma. Y además es presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado de la Conferencia Episcopal, con lo cual esto genera aún más trabajo. Además, bueno, en el subsuelo está que es de Menorca y experto en catequesis, especialmente en catequesis de adultos. Ahí nos conocimos. Sí, sí. Y bueno, sigue toda la dinámica de la actividad pastoral. Yo le pedí desde el principio que estuviera con nosotros hoy y se lo agradezco de verdad. Va a tener la oportunidad, vamos a tener nosotros la oportunidad, yo osadía por mi parte, nosotros la oportunidad de escucharle una breve reflexión sobre la centralidad de la dimensión misionera en la vida y compromiso de los laicos. Muchas gracias, don Sebastián. Muchísimas gracias. Uno no merece tanto, tantas cosas.
Pero bueno, lo hacemos con sentido misionero, que es lo más importante, teniendo en cuenta la misión. Yo solo serán unas palabras cortas, porque la palabra la tenéis vosotros, que es lo más importante hoy. Pero sí dar unos indicadores, unas indicaciones al principio, para subrayar sobre todo la importancia de lo que es la misión en los laicos y cómo el laico asume la misión. Hay un texto que yo siempre lo he dicho, lo he repetido muchísimo, que está escrito hace 24 años, por la Conferencia Episcopal Española, un texto que se hizo a partir de lo que es el laicado cristiano, los laicos cristianos, Iglesia en el mundo. Un texto a partir del Papa Juan Pablo II sobre los laicos, Christi Fideles Laici. Y los obispos españoles escribieron todo un texto, un documento, que en el último número, las últimas palabras, del número 148 dicen, esto hace 24 años que lo dijeron, la nueva evangelización la harán sobre todo los laicos o no se hará. Hace 24 años, yo me pregunto, ¿se ha hecho algo? Cuando se dice, sobre todo la harán los laicos o no se hará, muchas veces estamos dándonos cuenta de que no se hace. Y no se hace no por culpa de los laicos, sino que no se hace porque no hay un planteamiento en nuestra Iglesia aún del todo, un planteamiento del compromiso del laico y el papel del laico. Hay muchos laicos que trabajan yo diría, en una Iglesia que mira hacia adentro, no una Iglesia en salida, sino una Iglesia en entrada, para decirlo hablando un poco con las palabras del Papa. Hay mucho laico que asume cosas que no son propiamente de laicos. También hay muchos curas que asumen muchas cosas de laicos, y tendrían que hacerlo los laicos. Por eso esta frase, esta expresión, yo la suelo decir mucho porque creo que fue profética en el sentido de que la nueva evangelización la harán sobre todo los laicos o no se hará. Por eso me impresiona mucho cada vez que unos laicos deciden, lo decía ahora en estas preguntas que me han hecho para la televisión, cuando vienen unos laicos a tu despacho aquí en Barcelona o en otro sitio y te dicen, ves una familia entera, padre, madre y 4 hijos, nos vamos a tierras de misión. Y te dicen dónde van, sitios muy lejanos, con unas condiciones muy precarias. Me ha impresionado últimamente 2 familias que recibí, lo han dejado todo, han dejado el piso, han dejado el coche, han dejado el trabajo, han dejado el colegio de los niños, lo han dejado todo. A mí me daba una impresión muy, muy fuerte esto, porque dices, ¿en quién creen, en quién confían para poder dar este paso tan fuerte cuando nos agarramos tanto a todo? Y aquí tanta reivindicación de que lo hemos de tener todo seguro, cuando hay personas que aquella expresión de Dios a Abraham, sal de tu tierra y ve a una tierra donde yo te enseñaré, esto se está realizando con muchas personas. Como estamos en Cataluña, yo siempre suelo llevar estos 4 libritos, los llevo encima mucho, porque veo que aquí hay una expresión. Cuando se hizo el Concilio Provincial Tarraconense el año 95, los números del 159 al 164 se dedican a la dimensión misionera de nuestras iglesias diocesanas. Y hay una expresión ya desde el principio que dice: el concilio pide que se potencie el trabajo de despertar y el amor a las vocaciones misioneras adyentes, tanto en los presbíteros y de los religiosos como de los laicos. Y había un acento muy fuerte con lo de los laicos. Y luego pide a las delegaciones diocesanas de misiones que trabajen para encontrar una respuesta adecuada
al ofrecimiento generoso de laicos cristianos, hombres y mujeres, para la misión universal durante un tiempo. Habla de la acogida de las vocaciones misioneras laicales, supone ofrecer a los candidatos medios de formación, discernimiento y ayudas necesarias. O sea, el concilio, la Iglesia en Cataluña, se compromete a esto. Y me gusta recordarlo porque a veces se dicen cosas, se escriben libros, luego se colocan en la biblioteca y nos los vemos más. Hay que quitarles el polvo de vez en cuando. Y esto me parece que es un testimonio también que me parecía importante. Yo luego lo que había preparado un poco para introducir este diálogo que habrá ahora, yo siempre llevo conmigo, y esto hace más años aún, la exhortación apostólica de Pablo VI, Evangelii Nunciandi, que aquí creo que está un poco todo lo que el Papa Francisco, que se inspira muchísimo en todo el espíritu y la letra de esta exhortación apostólica. Para mí hay 3 preguntas que hace el Papa Pablo VI al comienzo, que creo que es para que las pensemos cada uno de nosotros y ver cómo en realidad estamos convencidos de ello y lo ponemos en práctica. Él dice: ¿qué eficacia tiene en nuestros días esta energía escondida de la buena nueva, capaz de remover profundamente la conciencia del hombre? La eficacia en nuestros días de la energía del Evangelio. Ahora hemos leído este texto del Evangelio de Lucas, que está la misión de Jesús. Me envía a dar la buena noticia a los pobres. Pues aquí hay una energía. ¿Hasta qué punto somos conscientes de que la tenemos y que la comunicamos? Luego hace otra pregunta. ¿Hasta qué punto y de qué manera esta fuerza evangélica puede transformar el hombre de este siglo? Y ya luego la transformación. Y la tercera, ¿con qué medios conviene proclamar el Evangelio para que su poder sea eficaz? Decía que en este momento la Iglesia se encuentra o no más apta, se pregunta, para anunciar el Evangelio e insertarlo en el corazón del hombre y de la mujer de hoy, con convicción, libertad de espíritu y eficacia. Yo creo que todo lo que nos propone la Iglesia constantemente, el Papa Francisco actualmente está dando tanta fuerza a lo que es la misión, y la misión realizarla en cualquier situación, que hemos de estar plenamente convencidos, que es lo que yo quería decir ahora también con 2 puntos finales. La primera, diría, que la he cogido muy de este documento de la alegría del Evangelio, para incluir socialmente a los pobres. El Papa habla mucho de la inclusión social de los pobres, porque vivimos en una situación que es la exclusión, el descarte, que dice él. Por lo tanto, cuando él habla en la Evangelii Gaudium, el número 193, o sea, del 186 al 201, 186, perdonad que lo busque, al 201, es el tema de la inclusión social de los pobres, una llamada a escuchar el clamor de los pobres, y luego en el número 200, sobre todo, habla de la misericordia, cómo hacer realidad la misericordia, y en el número 200 dice: atendiendo que esta exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia Católica, quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. Por ahí iría nuestro trabajo. La inmensa mayoría de pobres tiene una especial apertura a la fe, necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres
ha de traducirse principalmente en una atención religiosa, privilegiada y prioritaria, que no está separado de todo lo que es la promoción humana, lo que es la inculturación de la fe, lo que es estar al lado de la gente, de los pueblos, con todas sus reivindicaciones más justas. Por eso me parecía un momento importante poder hablar de esta inclusión de los pobres, porque un misionero lo que hace es una opción radical por los más pobres. Y luego diría que motor tiene que hacer caminar o poner toda esta energía en marcha. El Papa también en este documento habla de algo tan fundamental cuando afirma que todos somos discípulos misioneros. Esto ha sido una novedad porque antes hablábamos mucho, me acuerdo yo en los textos que hice de confirmación, los años 80, había un capítulo que se titulaba Discípulos y Apóstoles. Está ahí en medio. Yo me he tenido que corregir porque he visto que el Papa tiene toda la razón cuando dice no la I, sino todo junto. Porque a veces separamos el discipulado, queremos mucho al Maestro, escuchamos mucho al Maestro, hablamos mucho del Maestro y decimos cosas muy bonitas del Maestro, pero esto es el discípulo, luego no es misionero, que es lo que comunica a los demás que ha aprendido del Maestro. Y esto realmente es la vida después, manteniendo este equilibrio. El Papa aquí dice que todos los bautizados, desde el primer hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu y nos impulsa a evangelizar. Y dice, como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota la totalidad de los fieles de un instinto de fe, el sensus fidei que se dice, que les ayuda a discernir lo que ve realmente de Dios. Y luego, ya para decirlo de una forma muy concreta, dice, todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Y acaba con una pregunta, pues hay que trabajar, ¿qué esperamos nosotros para hacerlo? Creo que con esta visión que nos da y que parte del seguimiento de Jesús, del encuentro con Él, que esto da la alegría del Evangelio, que habla de la fraternidad, una comunidad que reza y trabaja, habla de evangelizadores con espíritu, y que se abren a la acción del Espíritu Santo. Y en esto da profundamente lo que es la espiritualidad del misionero, porque cuando dice anunciadores con espíritu, da concretamente en el número 261 también del Evangelii Gaudium, dice clarísimamente, cuando se dice que una cosa tiene espíritu, eso suele indicar unos móviles interiores que impulsan, motivan, dan coraje y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Dice, me gustaría encontrar palabras para poder dar coraje, para animar una nueva etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el final y llena de vida contagiosa. Dice, pero sé que ninguna motivación no será suficiente si no quema en nuestro corazón el fuego del Espíritu. Por eso una evangelización con espíritu es una evangelización con el Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia evangelizadora. Una iglesia que reza y una iglesia que trabaja. Por eso termino un poco con esta expresión del Papa cuando dice que, y sobre todo se le nota mucho el proyecto misionero, que lo tiene muy elaborado, habla con esta paradigmática expresión, una iglesia en salida. Dice que define su vocación misionera. Nace del Evangelio con la invitación de ir a todos los pueblos. Y cuando ha puesto claramente el relato bíblico, ve, yo te envío,
lo de Moisés, a Jeremías, a donde vayas y yo te diga, tú irás. El id de Jesús nunca dijo esperad a que vengan, dijo id. Y este ir significa salir. Por eso dice que una iglesia en salida lleva el calificativo de misionera, porque no es una iglesia en retirada. No es una iglesia que huye de su misión ni pone en cuestión su identidad, ni renuncia a su vocación, que es evangelizar, que para ello existe, decía Pablo VI. Por eso una iglesia en la que todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Yo pensaba cuando veo tantos laicos, sobre todo los laicos, que cuando deciden ir a hacer realidad este id, que lo primero, hablando con ellos, comentamos dificultades a superar, las inclemencias, el rechazo, la indiferencia, la hostilidad, a veces la poca aceptación incluso de la familia, del resto de la familia. O también experimentan todo lo contrario, la acogida, la escucha, la búsqueda, el interés, la disponibilidad. En esto estamos, yo creo, metidos de lleno y hace falta arriesgarse mucho para hacer realidad este mandato misionero. El Papa, cuando habla de esta propuesta, dice que con mucha rotundidad, yo prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, dadles vosotros de comer. Por ello, en el corazón de esta reflexión, dirá que si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que haya tantos hermanos nuestros que vivan sin la fuerza, la luz, el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Yo creo que hay que agradecer a todos los misioneros y misioneras, laicos, sacerdotes, religiosos, este paso de salir de la propia tierra, porque realmente son los hechos, es el testimonio, lo que da credibilidad a tantas y tantas personas. Yo he visto, visitando muchos sitios, que cuando hablas de los misioneros, la gente se quita el sombrero. Ya me entendéis la frase. La gente dice, esto funciona. Y funciona porque el testimonio de la vida es lo que hoy revela más el rostro misericordioso de Dios y la presencia de Dios también en nuestras vidas. Por eso creo que a partir de ahí, creo que lo más importante es que podamos escuchar vuestro testimonio, que es lo que realmente da credibilidad. Lo mío ha sido un poco una introducción, hablando mucho del Papa. Yo me entusiasma mucho el Papa porque habla mucho de todo esto, y además cuando puedes tratarle y saludarle y ves que conoce ya muchas cosas de nuestra tierra, mira, te ayuda porque dices, alguien nos está empujando, que es el vicario de Cristo, que es Cristo mismo también en medio de nosotros. Pues muchas gracias por vuestra atención y os escuchamos. ¿Se oye? ¿Se oye? Hola, buenos días. 2 palabras nada más para dar las gracias a Ramón y a Ana, de la Delegación de Misiones de Tarragona, por la acogida tan cariñosa que nos han hecho, y a toda la Iglesia local y a Obras Misionales Pontificias por la organización de este evento tan magnífico y por habernos invitado a participar. Muchas gracias en nombre de todos los laicos misioneros. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de estas 6 personas, que son 3 matrimonios, familias misioneras,
que nos van a contar un poco el proceso del laico misionero, desde que sientes la vocación hasta hasta la vuelta, o sea, todo el proceso de entrada, de salida, allí, el regreso, dentro de su testimonio del día a día. No todos son matrimonios, pero no hace falta ser matrimonio, ¿eh? Yo también salí, aunque soy soltera, y hay muchos varones y mujeres que salimos también solteros, pero casualmente también hay muchas familias misioneras y aquí tenemos 3 ejemplos. Pues van a empezar Juan Carlos García y Vivi Nieto, que son de la Delegación de Misiones de Madrid, han estado ya en misiones en África y en América, y ahora van a salir a Brasil. Están con la ilusión de que en 2 meses o así van a salir para allí. Os damos la palabra. Tenéis 15 minutos. Son 15 minutos cada uno y luego habrá un diálogo común. Bueno, muchas gracias. Yo también doy gracias por estar aquí, a toda la gente que lo ha preparado y sobre todo a Dios por permitirnos estar en un lugar donde tantos cristianos han pasado, ¿no? Y más que hablando, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pues vamos a empezar un poco contando nuestra historia misionera con esta presentación. Quiero hablar.
Pues buenos días, me llamo Juan Carlos, me podéis llamar Juancar y ante todo gracias por estar aquí en este sábado y reitero las palabras de Lola. Gracias por la acogida porque nos habéis hecho sentir como en casa. Para nosotros era la primera vez que veníamos a esta ciudad y la verdad que es una ciudad preciosa, ¿eh? A partir de ahí, pues venía reflexionando desde ayer en el viaje, una conversación que tuvimos, ¿no? Y comentaba Isabel algo que creo que a mí particularmente y a Virginia nos ha sucedido, ¿no? Cuando nos preguntan profesión, pues siempre nos sale la palabra misioneros, ¿no? Y mucha gente, incluso en ámbitos de trabajo, de familia y de amigos, nos preguntan, ¿y qué es eso de misioneros? ¿Qué sois? Y la verdad que yo lo resumo con una palabra muy corta, amor. Y creo que ese amor es algo precioso, ¿no? Es algo que te llena, es algo que toca la vida y que lo llevas en el corazón, ¿no? Y siempre hago un símil, ¿no? Cuando recibimos un regalo, lo primero que hacemos es abrirlo y ver lo que es, ¿no? Pues el amor yo creo que es algo que no se puede quedar uno. El amor es algo que debemos compartir, ¿no? Y digo esto porque lo enlazo a la vocación misionera. La vocación misionera, pues, la verdad que es una gracia, que es un regalo y que es como ese caramelo que desenvuelves y te lo tomas, ¿no? Pero que también hay que sacarlo hacia afuera, llevarlo hacia otros lugares, ¿no? La fe, pues, para mí ha sido una confianza, la fuerza del Espíritu Santo en el cual pues uno asume el papel que nos toca y como laicos dentro de la Iglesia hacer esta misión un estilo de vida que nos lleva pues a salir fuera, a intentar compartirlo allá donde la Iglesia nos propone, ser pues una gota, ¿no? en una inmensidad de agua, ¿no? Recordaba cuando estuvimos en la Mosquitia, era todo mar, todo río, todo agua. Pues yo siempre decía, pues tendremos que ser una gotita entre tanto agua, ¿no? Como amor, pues todo este camino requiere, pues no es un camino fácil, requiere una formación, una preparación, un discernimiento, un acompañamiento, y todo eso lo hemos experimentado en estos años que llevamos. Y no sé, son tantas emociones y tantas sensaciones que uno lleva en su vida, ¿no? Pero pienso que el regalo que es la fe, pues no te lo puedes quedar, como bien os digo, ¿no? Tiene que salir hacia afuera, ¿no? Y en eso, pues, como decía Monseñor, el Papa Francisco nos invita todos los días a cada uno de nosotros a ser testimonio de ese gran regalo que es la fe, ¿no? De llevar luz, de llevar amor, de llevar paz. Yo pienso la importancia que en los países de misión, no sé, pienso que la acogida es muy importante, ¿no? Cuando uno va a visitar una comunidad, ¿cómo te acogen esas personas, esos pueblos, esas comunidades tan sencillas, ¿no? Con tanto amor, ¿no? Y ves expresiones que dices, ahí está este Jesucristo que toca el corazón del misionero también, ¿no? Porque esas personas, cuando uno se sienta en una estera, en una casita, y comparte la vida, escucha y les acompaña, yo siempre digo, ahí está Jesucristo, que está dentro de estas personas y me transmiten a mí toda su vida y toda su fe. Creo que estoy hablando quizás ya mucho, entonces le voy a ceder la palabra a Virginia y muchas gracias por vuestra atención y ahí estamos juntos. Bueno, pues cuando nos decía Lola que habláramos un poco de la vocación, ¿no? Y de la formación. Cuando hemos empezado a hacer este recorrido,
Y yo me he dado cuenta que no éramos solo unos pocos, ¿no? Que había mucha gente que mucho tiempo atrás ya estaba saliendo como laico misionero, ¿no? Y hay muchas asociaciones dentro de la Iglesia, como Casa, Ecumene, los combonianos, que llevan una historia de un largo recorrido, y seguro que muchos de vosotros formáis parte de eso. Y para mí han sido los testigos, ¿no? O los testimonios que junto con los padres, las hermanas, me han hecho también pensar que esta también es mi vocación y, como decía, ser una iglesia en salida, ¿no? Que, bueno, creo que hay que tener un puntillo de locura para poder hacer algo así, porque, como decía Monseñor, pues hay que dejar muchas seguridades. Y como dice el Papa Francisco, el sofá y la tele no nos llevan a buen camino, nos llevan más bien a una vida muy vacía, ¿no? Y eso también experimentamos muchas veces cuando venimos, ¿no? Que nuestra sociedad está vacía porque está dejando de tener a Dios en su vida, y lo que experimentamos en misión es lo contrario, ¿no? Cuando hemos estado ahora en Mozambique, yendo a una comunidad la más sencilla, la que tiene, pues eso, una casa de barro y de paja como capilla, ahí hemos sentido de verdad la presencia de Dios, porque es entre la gente sencilla, entre los más pobres, los que más hacen vida el Evangelio, ¿no? Y yo decía, en nuestra sociedad, que lo tenemos todo, ¿cuánto tenemos que dejar para volver a experimentar a ese Dios, ¿no? Y cuántas seguridades tenemos que dejar, ¿no? No quiere decir que hay que dejarlas todas, porque como laicos yo creo que el apoyo de la Iglesia es muy importante, ¿no? Y sí que a lo largo de todo este recorrido, pues hay una necesidad de hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Y necesitamos formarnos, como decía Juan Carlos, ¿no? También en la misión experimentas eso, ¿no? Qué siervos inútiles somos y qué poco sabemos, ¿no? Porque hay gente que no ha tenido tantos medios a su alcance, ni tiene internet, ni tiene nada, te transmite a Dios y conoce la Biblia, la palabra, de cabo a rabo, ¿no? Y nos da 100.000 vueltas. Al final los que somos evangelizados somos nosotros. En esa experiencia, ¿no? de querer transmitir a ese Dios que llevamos también nosotros dentro, pues como digo, hemos tenido que formarnos, y yo creo que la Iglesia española tiene una cosa muy positiva, ¿no? Que tiene la experiencia de mucho tiempo y de muchos misioneros que están saliendo, salen y saldrán, porque hay que hacer esa evangelización, y tiene esos medios, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos es dejar un poco esa comodidad, ¿no? Y dejarnos en manos de Dios, pues para que Él también nos haga salir a misión, sin dar tantas vueltas, sin hacernos tanto lío, ¿no? Y en esas formaciones en el que la Iglesia en España pues dispone, a veces también no somos conscientes, ¿no? Y a veces no aprovechamos todas esas oportunidades, pero esos espacios los laicos pues los necesitamos, y tenemos la escuela de evangelización, la escuela de formación misionera, que yo creo que es un espacio pues bastante bueno para podernos formar, ¿no? Y es un espacio de encuentro de misioneros en todas sus formas, y el haber pues realizado esa formación y junto con otras, ¿no? Pues nos han dado también más herramientas para poder evangelizar. Y yo sí diría, como decía Monseñor, que la Iglesia tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es evangelizar. Muchas veces los misioneros, por las prisas, incluso aquí, dejamos de hacer nuestra labor. Y lo más importante es poder encontrarnos con la persona y poderle dar ese testimonio, y la persona dar a ti ese testimonio de Jesús. Y muchas veces se nos olvida, o nos metemos en 1000 proyectos que también otras instituciones pueden hacer, pero otras instituciones no pueden hacer lo que nosotros hacemos como Iglesia, ¿no? Y yo creo que esa debe ser un poco nuestra labor más importante, ¿no? Que sepamos anunciar el Evangelio, que lo sepamos llevar con nuestra vida,
y que lo sepamos compartir con quienes ya lo tienen desde hace muchos siglos en su propia cultura, ¿no? Donde iremos ahora a Brasil, pues siervos inútiles somos. No conocemos la lengua, no conocemos el lugar, no conocemos tantas cosas de las que vamos a tener que aprender y ponernos las pilas, pero sí llevamos, como decía Lola, toda la ilusión, ¿no? Y ese corazón grande, pues para amar y para servirles, ¿no? Y contamos con vuestra oración. Gracias. Pues ahora van a seguir Rubén y Tere. Rubén y Tere y sus 5 hijos, que ahora no están aquí, pero podrían venir también porque han estado en México, donde nació el quinto, y han llegado hace algo más de un año, pertenecen a la Asociación Ecumene y nos van a contar su experiencia allí, lo que representa el trabajo de una familia misionera en misión. Bueno, pues también lo primero agradecer que estemos aquí. Nosotros decimos que si un día salimos es porque descubrimos la belleza de la Iglesia, y todos estos encuentros nos vuelven a mostrar esa belleza, ¿no? El venir aquí, que te encuentres como en casa, que te encuentres con gente que no conoces de nada, pero compartes una misma fe, y eso hace que ya lo compartes todo, ya parece que te conoces de toda la vida, ya estás tan a gusto como en tu casa. Entonces es un placer venir a estos encuentros. Nos ha tocado, bueno, yo me llamo Rubén, ya nos han presentado, y ella es Tere. Y nos ha tocado una parte quizá un poco densa, porque la tarea en destino, pues es que en la misión, tarea, toda la que quieras y más, ¿no? Pero hemos decidido que va a ser un poquito lo que menos tiempo dediquemos. Y vamos a comenzar, pues hablando un poquito del lugar donde hemos estado, porque claro, cómo situarnos en la tarea o en la acogida si ni siquiera sabemos dónde hemos estado, ¿no? Entonces, aquí están para ver algunas fotos de nuestros niños y en diferentes momentos de lo que fue la vida de familia allí, ¿no? Fuimos a Bahía de Quino, en Sonora, en México. Está en el norte de México. Y lo que decimos es que esta experiencia ha sido un gran regalo del Señor para nuestra familia. Tan grande fue el regalo que incluso antes de ir nosotros decíamos, no sé si vamos a ir o no, pero después de los 2 años de discernimiento y el año y medio de formación, nos había cambiado completamente la vida. Entonces, hasta incluso sin haber ido, ya había sido un gran regalo, había merecido la pena, ¿no? Ahora que hemos venido, pues digo que ha sido mucho más grande todavía el regalo. O sea que... Entonces, pues nada, como han dicho, fuimos con la obra Ecumene, enviados como iglesia. Vamos a pasar. ¿En qué realidad nos encontramos? ¿Qué es Bahía de Quino? Es un pueblito, el norte de México, cerca de la frontera. Es desierto y también es costa, ¿de acuerdo? El pueblo estaba en la playa y todo alrededor era el desierto de Sonora. ¿Qué suponen estos parámetros? Pues una zona de paso, zona donde la gente piensa estar poquito tiempo, no se establece, simplemente pues monta una casa con plásticos porque están pensando en cruzar la frontera hacia Estados Unidos, ¿de acuerdo? Eso crea mucha inestabilidad. Es un pueblito que hace 30 años no existía, o 40 años, cuando llegó Ecumene había 4 casitas, entonces eso nos hace una idea también de lo rápido que ha crecido. Bueno, entonces... aquí detrás, aquí tenemos lo que es Bahía de Quino, ¿no? El centro del pueblo, que es la foto que vemos a la derecha, con las calles pavimentadas y bueno, por donde vemos que hay casas de material, pero el resto del pueblo es las otras 3 fotos que vemos ahí, ¿de acuerdo? Todavía, pues eso, la gente va de paso. Además, ¿qué gente llega? Pues gente que llega huyendo de la justicia o gente que llega huyendo de las mafias. Vamos, pues que quiere pasar a Estados Unidos. Lo que pasa que llega allí, como es el pueblo pesquero, hay trabajo y entonces se establece, y lo que iba a ser una temporada cortita, pues a lo mejor son 2 o 3 generaciones. Y también al lado, a 2 kilómetros, teníamos lo que llaman Quino Nuevo. México es muy de contrastes, es muy de lo más extremo, o por la riqueza o por la pobreza, ¿no? Eso ya todos lo conocemos.
Entonces, pues a 2 kilómetros de lo que hemos visto antes, pues estaban estas otras casas, ¿no? De gente de Canadá, de Estados Unidos o de gente pues rica de México, ¿no? Y ahí estaba, la gente pasaba con el coche por al lado de las fotos que hemos visto antes y nosotros, pues la verdad es que fue una realidad que nos impactó este contraste, ¿no? Bueno, espero que con esta breve introducción nos hayamos situado un poco del sitio donde luego vamos a hablar y los trabajos que hemos realizado. Sí. Bueno, aparte de esto, al ser zona de frontera, era un sitio donde había mucha droga, era un tiradero de droga donde se pasaba a Estados Unidos, entonces había mucha drogadicción, mucha prostitución infantil también. También había, pues las familias a causa de esto estaban muy desestructuradas y también había, ¿cómo se dice? Lo de los... Bueno, pues robo de personas y delincuencia y... El tema eso de... Para los órganos y todo lo demás. Era una zona un poco conflictiva. Esa era la realidad en la que nos encontramos. Bueno, eso para que os situéis. Entonces, vamos a ir un poco deprisa porque tenemos muy poco tiempo y vamos a meternos al trabajo que nos han pedido, ¿vale? Bueno, hablar de la acogida, pues la verdad es que para nosotros, que llevábamos tiempo trabajando en nuestra casa, qué era eso de la acogida y cómo acoger en casa, ¿no? Pues el pueblo mexicano nos ha enseñado lo que es la acogida. Son muy acogedores, saben lo que yo llamo, entre comillas, perder el tiempo con la gente. Entonces, nosotros decimos ahora, después de vivir esta experiencia, que creemos que es mucho más difícil para alguien de allí venir aquí que para alguien de aquí ir allí. Porque nosotros aquí tenemos nuestro ritmo, nuestra vida, no podemos pararnos. Y ellos se paran, ellos cierran la tienda, se van contigo, te llevan al sitio que vas y no tendrás clientes. No pasa nada, el que llegue espera, no hay problema, pero no es que espere 10 minutos, puede esperar 3 horas. Y cuando vuelve nadie está enfadado porque este se fue. O sea, nos han enseñado mucho cómo, porque dicen, es que tú vienes de fuera y tú necesitas esto. Pero los mismos niños en la escuela también lo hacían. Entrábamos a la escuela y los niños, ¿qué necesita usted? Ah, yo les llevo aquí, allí, porque veían que tú necesitabas eso, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos aprendido mucho de la acogida del pueblo mexicano. En la parroquia nos estaban esperando con mucha ilusión. Tanta ilusión que nosotros decimos que defraudamos. Y es verdad. A veces hemos reflexionado sobre esto. Quizá defraudaríamos por ser familia o quizá porque somos como somos y somos los que somos. Creemos que defraudamos porque nuestro estilo de ser, ¿no? Nuestra forma de ser, o al que nos vemos llamados, pues no es algo de grandes pláticas, no somos muy buenos, como vais a comprobar en este ratito, en grandes pláticas, ni en grandes eventos. Entonces a veces la gente espera del misionero, el que viene a dar las pláticas, y entonces esa parroquia, que no lo hemos comentado antes al situarnos, pero estaba un poquito en crisis, estaba en una crisis un poco, más que un poquito, un poco fuerte, estaba como deseando, estos que van a venir van a arreglar todo, ¿no? Podríamos decir. Era un pueblo de 8.000 habitantes y había 13 iglesias distintas. Y parece que nos íbamos haciendo la competencia entre unas y otras. Entonces, pues yo creo que sí que no fue el México fervoroso que nosotros pensábamos que íbamos a encontrar, sino fue... De hecho, había gente que nos decía, ustedes no digan que han estado en México, han estado en Bahía de Quino, porque esta realidad no es lo general de México, ¿de acuerdo? Pero entonces el párroco, pues eso, pues al principio como que, ¿y estos que iban a venir? ¿Y a qué esperan para hacer algo? ¿Y qué están haciendo? Y míralos que van para allá, y míralos que van para... O sea, que creo que... Pero hemos aprendido que a veces decepcionar, pues no es malo. O sea, forma parte de la labor, ¿no? De situarnos en la realidad, no en expectativas, no en proyectos, no en sueños, sino en la realidad, ¿de acuerdo? Lo que también de la acogida queríamos comentar un poco es que por la experiencia que hemos vivido los niños se situaron muy rápido gracias a la escuela. La verdad es que el colegio les facilitó mucho la introducción en el contexto social de allí. De hecho, a nosotros nos enseñaban todo los niños y por eso también una reflexión que teníamos en el tema de la acogida es que cuando llega, sobre todo si el proyecto o el tiempo en que vas a estar en misión es corto, como en nuestro caso, que fue un poquito menos de 3 años, pues creo que es bueno tener una tarea asignada. Por ejemplo, Tere entró a trabajar como maestra en una escuela de infantil, entonces es mucho más fácil la introducción en el contexto porque ya rápidamente estás con compañeros de trabajo, estás así. Entonces es una opinión, una reflexión
que dejamos ahí, ¿de acuerdo? Simplemente. Ahora ya, brevemente, vamos a ver unas dificultades y unas fortalezas que nos han ayudado en la cosa. Yo creo que hay una que sale en todas. No hay ninguna más. Ah, vale, bueno, pues a ver, rápidamente, las tengo escritas para... Dificultades, pues el idioma en principio no tenía por qué ser una dificultad, porque era español, pero había muchas palabras muy distintas, había... Los dobles sentidos no existen, son los triples sentidos de las cosas, entonces a veces no sabíamos muy bien por dónde íbamos. Bueno, otra era que esto que ha comentado Rubén, el ritmo era muy distinto. Entonces, aquí vamos muy deprisa y allí todo es muy tranquilo. Entonces, romper con eso, pues también nos costó. Nuestra mentalidad europea estructurada también es un contraste muy fuerte cuando no tiene por qué ser las cosas como nosotros pensamos. Hay otras formas de hacer y entonces, pues eso también hubo que romper. La inseguridad del sitio donde estábamos viviendo, pues para nosotros fue una gran dificultad, porque, sobre todo por el tema de los niños, nos daba miedo que les pasara algo y eso nos ayudó mucho a saber que no era algo nuestro esto, que era algo del Señor, y eso nos dio tranquilidad para seguir adelante y vivir ahí. Estábamos convencidos de que era el plan de Dios para nuestra familia, por eso pues superamos eso también. El clima, que era un clima muy extremo, pues 4 meses de 54 grados por el día y 36 por la noche, también nos costó mogollón, por lo menos a mí el primer año, y bueno, luego te acostumbras y ya. La realidad de pobreza con la que nos encontramos también lo ves aquí en las fotos, te preparas, yo ya había estado en otro sitio también en el Congo, pero no sé si fue por ir con los niños o qué, era todo como que a mí me desesperaba la higiene, la falta de servicios. Luego nos encontramos con gente que emocionalmente estaba muy mal. Al principio fue un shock bestial. Y eso que ya lo sabíamos, pero no sé. Luego también un tiempo de duelo que tuvimos que pasar todos, que fue dejar la familia. Los niños también trabajamos mucho esto, porque pues también tuvieron que pasar su duelo. Y bueno, pues siempre explicamos, lo voy a explicar rápidamente, porque cuando llegamos allí, Aarón, el mayor, nos dijo, después de estar 2 o 3 días, dijo, pero vosotros pensáis de verdad que con todas las familias que hay en España, Dios nos ha dicho a nosotros que vengamos aquí. Entonces... Y además dijo, porque yo no me lo creo, ¿eh? Y ahí se te rompe, vamos, se te rompe todo. Pero la verdad es que, lo que decía antes Tere, sabemos y estamos que una teja se te puede caer y te puede matar en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que el sitio era muy delicado, ¿no? Llegabas allí, pues vas a una casa y los niños te preguntan, ¿podemos jugar aquí? Pues sí, vayan a jugar. Y te dice, no, esta hora ya no se puede jugar ahí, ¿no? Entonces tú dices, ahí va, que yo voy a vivir aquí ahora los próximos años, entonces esta es la realidad en la que voy a vivir. No es que esté aquí un mes y los pueda tener aquí pegados, sino que esto puede ocurrir. Lo que pasa es que sí que es cierto que en el discernimiento, el estar convencidos de que es el plan de Dios, ya no es un capricho mío. Si algo le pasa a mi hijo y por capricho estoy aquí, pues ¿cómo me va a afectar a mí, no? Pero lo que nos daba paz era, estamos convencidos de que Dios quiere que seamos felices y que Dios nos ha traído aquí. Entonces, lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. Y puede ocurrir aquí, puede ocurrir en España y puede ocurrir en cualquier lado. Y eso nos hizo mucho bien. Vale, y otra dificultad con la que nos encontramos es la de salir de tu grupo de referencia, donde compartes tu fe, donde tienes tus retiros, tus oraciones, tus formaciones, y pues cuando llegas al sitio de misión también tienes que encontrarlo, porque lo echas mucho de menos. Luego, fortalezas que nos encontramos, pues fue la formación, bueno, primero la oración. Fue nuestro recurso y nuestra fuerza, la oración en familia y la oración en el matrimonio. La formación con la que salimos de aquí, el curso de misionología nos vino súper bien, de verdad.
No es porque esté aquí, sino porque es verdad, nos vino muy bien. Muchas cosas fueron muy evidentes que dijimos esto, nos lo han explicado esto, sabemos por dónde vamos. El ser familia también fue una fortaleza porque no te encuentras solo en cualquier momento. Siempre llegas a tu casa y estás en una comunidad. El idioma, bueno, podía haber sido peor porque podíamos haber ido a Alemania, China, no nos habíamos enterado de nada, entonces fue bueno que fuera español. Luego, lo que hemos hablado de la amabilidad de la gente, que estuviera tan abierta, saber que estás dentro de una organización también te da mucha seguridad y es tu referencia. Y bueno, contar con los servicios que había en el pueblo, que era escuela, había pistas deportivas, había médico, todo eso también nos vino bien. Ay. Bueno, esto en cuanto a la acogida. Muchas gracias. Como venimos de México, se nos permitirá que nos pasemos 1 minuto o 2 del tiempo estipulado. O sea que, entonces, bueno, otra parte importante era la vida en familia, ¿no? Lo que nosotros podemos decir es que esta experiencia para nosotros nos ha hecho crecer mucho, mucho, mucho como familia. He dicho antes, el tiempo de preparación. Somos una familia, como vemos ahí en las fotos, la foto de arriba es antes de ir y la otra es en el regreso. Cuando venimos al aeropuerto, una mujer de México nos dijo, van a perder un niño por el camino. Digo, después de llevar aquí 3 años, que no hemos perdido ninguno, no creo, pero necesito esas camisetas para que lleváramos a los niños bien identificados ahí. Y ahí íbamos todos uniformados y la foto que le mandamos a ella, pues para que supiera que nos la hayamos puesto, ¿no? Entonces, eso es, una familia completamente normal, ¿no? Pero el discernimiento y sobre todo el llegar allí y encontrarnos con situaciones muy difíciles, asesinatos, robos, drogadicción, nos hacía sentarnos en la mesa y hablar mucho. ¿Qué sientes tú acerca de esto? ¿Cómo has vivido esto? ¿Qué piensas de esto con los niños? Entonces ha sido muy bonito, lo seguimos utilizando aquí mucho porque todos sabemos que debíamos de hacerlo, ¿no? Pero cuando estás en el día a día, las cosas las das como cotidianas y no le das importancia, entonces a veces no preguntas al otro, ¿no? Pero allí sí que había que preguntar al niño, ¿cómo estás viviendo tú esta realidad, ¿no? Que te estás encontrando. Entonces ha sido un crecimiento muy grande. Otra cosa muy importante es que nos sentimos muy libres después de esta experiencia. O sea, al principio nos dolía la tripa cuando decíamos, nos vamos a quedar sin esto, sin lo otro, y los trabajos, y la casa, y qué le va a pasar al coche. Y ahora no nos importa si tuviéramos que vivir en Colombia, en Bolivia o en Gascueña, donde vivimos ahora en el pueblito. Nos sentimos libres para eso, ¿de acuerdo? Y otra cosa que también es el hecho de darnos cuenta de que hacíamos vida normal y de que ese testimonio de vida de familia quizá fue lo más importante que hicimos allí. Había una chica que un día nos dijo, nunca me imaginé que se podía ir a misa en familia. O sea, la desestructuración familiar que había en aquel lugar era tan grande que nunca veías una familia paseando, caminando juntos. Entonces yo creo que esa tarea fue muy importante. Sí, porque aquí hemos puesto una lista grandísima de cosas que hemos hecho ahí, pero igual es lo que dice Rubén. Vamos a pasar de todo esto, porque las tareas que hicimos, pues trabajas en la parroquia, trabajas en todo. Es cierto que, como veíamos aquí, lo primero que hace una familia es preocuparse de introducir a los niños en la realidad en la que vas a vivir, que ellos estén bien, y cuando ellos están bien, ya tú puedes empezar a trabajar, si no, no puedes hacerlo. A nosotros sentirnos dentro de esa realidad y sentirnos bien y estar bien, pues nos ocupó como 1 año y medio. O sea que... Y a los niños en 15 días... estaban situados. Eran ellos los que nos decían, pero ¿no te enteras que lo que te está diciendo es esto? Y tú, sí. Y de todos los trabajos realizados, que por ahí podemos ver muchos trabajos, lo que decíamos antes, el convencimiento de que el papel del trabajo del laico, pues nosotros veíamos, íbamos a la escuela, y yo iba como el papá de Jairo, como el papá de Samuel, entonces era un papá más, y nos sentábamos en la reunión como un papá más allí, ¿no? Cuando entra el sacerdote o entra la misionera, nuestra compañera de comunidad, célibe, pues saben que la gente dice, viene a darnos una charla, o sea, espera otra cosa, ¿no? Cuando entras tú, eres uno más allí, ¿no? Entonces, la evangelización es complementaria ahí. Entonces, nosotros al principio, cuando nos vino esto de la misión, dijimos,
Es una locura esto de la misión ahora en familia, en este momento, el Señor que dice, esto no puede ser, esto es nuestro porque es una locura. Y ahora estamos convencidos de que no es una locura, sino de que es necesario para la Iglesia, porque se complementa perfectamente con la misión de los religiosos. Ya. Y esa era un poco nuestra parte, ¿no?, que nos tocaba hablar. Muchas gracias, Rubén y Tere. Pues ahora... Lola, aquí tenemos una infiltrada que tiene que marcharse, es el que está firmando para dar información de lo que sucede a través de televisión. Tiene que marcharse. Y no se puede marchar sin más de una pregunta. No sé qué pregunta que... Una pregunta a la familia que acaba de hablar, me parece súper bonito. Pero a mí me gustaría, yo, bueno, tengo amigos que han ido a México, han ido a voluntariados, no a través de la iglesia, pero, y gente también, pero sin ellos. ¿Qué es lo que hace que no tenéis miedo a ir con los hijos a un centro con los médicos? ¿Y qué es lo que hace que pues es igual, me voy con mis hijos a uno de los territorios, que es un territorio pues conflictivo y que pues, ir con hijos y solo vale, pero ir con hijos, la pregunta es ¿qué es lo que hace que me da igual tener 2, 3, 4, 5 hijos? Pues yo creo que es la fe. Mira, si teníamos miedo, hemos tenido miedo, yo en los primeros meses me la pasé llorando. Los 6 primeros meses casi he dado patatús, es verdad. Pero no nos ha pasado nada en las situaciones, o sea, en el momento, en la situación social en la que estamos, nada. A los niños no les ha pasado nada. Lo único que le pasó a David que se deshidrató una vez. Y fue por pobreza nuestra de que no sabíamos cómo había que hacerlo. Pero ya, o sea, no ha pasado nada. Entonces yo creo que sí, que Dios nos ha cuidado un montón y lo hemos vivido. O sea, yo sí que podría decir que cuando hemos llegado a España nos ha entrado de todo. Hasta de todo. Hemos tenido todas las enfermedades pero allí nada. Alguna descomposición, pero cosa no. Entonces yo creo que... Sí, lo que nos ha movido. El tema fuerte es la fe, pero también hay detrás un proceso muy largo. Como he explicado, desde que en nuestros corazones, que fue por separado y después un día lo pusimos en común, sentimos la llamada, fueron 4 años después cuando nos fuimos a México. Entonces llegó un punto en el que nosotros, cuando nos ofrecimos con Ecumene, que es la asociación con la que siempre hemos estado, dijimos, sentimos esta llamada y estamos convencidos de que el Señor nos llama a salir. ¿A dónde? Aquí nos ponemos encima de la mesa donde nos digáis, ¿no? Tú ahí ya llevas tanto trabajo de oración, has llorado tanto, has pasado tantos dolores de barriga, pero dolores de barriga de ponerte malo, de sentir que estás malo, o sea, dices, tengo un virus o algo, no es un virus, son los nervios que tienes de lo mal que lo estás pasando. Entonces, en esos años has pasado tanto que estás totalmente confiado y puesto encima de la mesa, y luego pues no eres inconsciente. O sea, había otras misiones en otros sitios, pero a ver, el médico más cercano a 8 horas, pues es que ni siquiera es práctico, porque voy a estar todo el día en el médico, voy a estar todo el día afuera, ¿no?, con los niños, cuando se pone malo uno, el otro, lo que sea. Entonces, pues mira, aquí no, este sitio, en este pueblito, pues hay colegio, hay médico, es un lugar adecuado para familia, ¿no? O sea que, entonces, es lo que decía antes, si es un capricho mío, me muero si le pasa algo a un niño mío. Pero si estoy convencido, como estábamos nosotros cuando nos pusimos encima de la mesa con Ecumene, de que era el plan de Dios, y tiene que pasar, va a pasar igual aquí que allí. Menos mal. Habéis comprobado que no ha sido una pregunta profesional, sino personal. Muchas gracias. Pues seguimos entonces con el testimonio de Antonio y Asunción, un matrimonio de la organización OCASA, de laicos misioneros diocesanos, que ha estado hace años en Perú, son de la diócesis de Tortosa y están integrados allí y nos van a contar su experiencia, sobre todo en el retorno y su implicación en la iglesia local. Buen día. Porque si no, no se oye. Buen día, buenos días. Ya veis que pasamos de la era digital a la era Gutenberg. Los cambios de edades van así. Para garantizar no ser demasiado pesados
y ajustarnos al tiempo previsto y no darle demasiado trabajo a Lola, hemos preparado nuestro testimonio por escrito. De otro modo, podríamos pasarnos horas y horas y horas hablando de nuestra experiencia y creo que hoy no es el caso. Bueno, empezaremos con una pequeña anécdota de nuestro proceso cuando la vicepresidenta y la presidenta de Ocasa nos preguntaron. Una pequeña anécdota del principio de nuestro proceso fue cuando la presidenta y vicepresidenta de Ocasa nos preguntaron qué haríamos si no nos dejaban salir. Pues dijimos, ningún problema, volvemos a casa con nuestros compromisos y nuestro trabajo, porque la principal vocación es la respuesta a la llamada de Cristo que se realiza en cada bautizado, y el resto son concreciones de esa llamada, ¿no? A pesar de eso nos dejaron salir y pudimos concretar nuestra vocación como misioneros. Estuvimos 3 años en el altiplano peruano a 4.000 metros de altura. Nos dijeron el trabajo pastoral social, quiere decir todo lo que abarque la imaginación, en 3 parroquias, 3 comunidades pequeñas, pero que con las comunidades campesinas eran unos 15.000 habitantes. Llevamos las parroquias, no había sacerdote, preparación de sacramentos, trabajar con los clubs de madres, en salud, en dinamización económico-agrícola, formación, todo lo que pudimos empezar a trabajar. Desde entonces tenemos el corazón partido, ¿no?, multiplicado. Os invito a visitar el Perú porque es un país magnífico. Podríamos hablar horas de pobreza y muchísimas más horas de grandeza. Este regalo marcó significativamente nuestra manera de sentirnos laicos e iglesia. La gente se confunde al creer que los misioneros son héroes cuando en realidad somos privilegiados, porque no solo se nos ha dado el poder realizar nuestra vocación, sino porque somos los más beneficiados de la misma. Es un don al que a menudo no nos sentimos capaces de responder debidamente. De cómo debería ser nuestro compromiso ad intra, ad extra y, como no, ad gentes, entendimos aquello de Pablo de proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir. Y esto que iba dirigido a Timoteo y a su ministerio era también una invitación para nosotros. Y, como no, como cristianos, como seguidores de Cristo, nos cuestionó y replanteó los oficios sacerdotal, profético y real como laicos, y su concreción en nuestro entorno, allá donde estuviéramos. Tras esta pequeña introducción, nuestro testimonio debía abarcar, nos habían pedido hablar de la experiencia del regreso y la acogida acá. A modo de ejemplo, bajamos del tren en Tortosa con lo que llevábamos puesto y con un niño de 2 años con nosotros. Es un poco como a ustedes, que regresamos más de los que fuimos. Cuando nos dirigíamos a casa, al pasar por delante de la parroquia San Blai, salió el sacerdote, nos para, nos da la bienvenida, nos hace esperar un momento y sale con un sobre de dinero. Esta fue la colecta que se hizo para vosotros. No, mosén, la gente dio dinero para el Perú. No, fue para vosotros. Vale, mosén, no nos ha convencido, pero lo aceptamos como préstamo por unos meses, mientras encontramos trabajo. Nuestro compromiso no había sido el de 2 francotiradores, sino el de una diócesis. Nosotros solo fuimos parte de una comunidad cristiana donde cada uno aporta lo que está en su mano, según sus posibilidades. Tiempo allá, tiempo aquí, soporte económico, etc. Y ahora, con ese símbolo, la diócesis se comprometía. Nos acogió nuestro obispo, nos invitó a comer, y la delegación de misiones de la que ya formábamos parte antes de marcharnos. Después, laicos misioneros desde el mundo profesional, laicos comprometidos desde su profesionalidad, se preocuparon por buscarnos trabajo. Tony había trabajado en servicios sociales del ayuntamiento antes de irnos y dejó el trabajo. Y el último tiempo, cuando ya sabían que volvíamos, contrataron una persona de modo provisional para guardarle el lugar a Tony en el mismo sitio donde había trabajado antes. No había podido pedir una excedencia, o sea, fue un compromiso también por parte de nuestra comunidad y nuestro entorno. Casualmente, a los pocos meses de llegar, hubo cambio de obispo diocesano. Don Ricardo María Carles fue destinado a Barcelona y le acompañaron en ese traslado su secretario y la esposa de este. Con este vacío en la cura diocesana, rápido se propuso a Susi ocupar el lugar.
Hasta aquel momento, mientras buscaba trabajo, había estado realizando encuestas y transcribiendo entrevistas. Por tanto, la misma comunidad que nos envió procuró también, sin mediar un compromiso previo, por nuestro bienestar al regreso. Y lo que era una inquietud en nosotros al tomar el avión de vuelta, ¿de qué viviremos?, en poco tiempo quedó disipada. Como laicos, nuestro lugar de compromiso privilegiado es el mundo, y en él acostumbra a priorizarse la vida familiar, el mundo sociolaboral y las dinámicas sociales. Un poco de todo esto fue nuestra normalización. Como matrimonio iniciamos una nueva aventura, dar continuidad a un programa de jóvenes infractores. Nos esperaban con un proyecto de centro de menores y estuvimos 2 años viviendo con los jóvenes como familia acogedora hasta que la Administración lo reconoció y contrataron educadores. Fue necesario el espíritu misionero para dar respuesta global a todo ese proyecto, ¿no? Nuestra tarea era ser eje de continuidad hacia el proyecto de centro de menores, que terminó siendo, y todavía funciona, aunque ya no tenemos nada que ver con él. Bueno, el centro de menores infractores con el tiempo pasó a menores con necesidades de protección y como opción familiar a favor de los desfavorecidos decidimos estrenarnos como familia de acogida. 2 infantes, 2 niños de 8 y 9 años del centro donde yo trabajaba pasaron a formar parte de nuestro hogar con un nuevo compromiso y el de nuestro hijo, una implicación de toda la familia. Vamos, que nos trajimos los deberes para casa y nuestra vida económica volver a empezar de cero con un hijo y al poco tiempo el acogimiento familiar. Pero como decíais antes vosotros perfectamente, la plena confianza en la providencia de Dios no defrauda. Nunca nos faltó de nada. Más aún, otras gentes anónimas participaron con nosotros del compromiso. La pescadera del mercado siempre nos añadía algo para la compra para los niños. Una amiga nos ayudaba con los deberes. La profesora que le daba repaso de inglés se comprometió con ayudar en sus dificultades, sin olvidar que nuestra propia familia extensa fue un gran apoyo de nuestro propio compromiso. El otro lugar principal del laico es el mundo laboral, y el trabajo, a la vez que favorece por los ingresos, también puede permitir realizarnos y a través de él, si es posible, aportar nuestro granito de arena en la transformación del mundo. Bueno, Dios fue bueno con nosotros también, al regalarnos unos trabajos que nos permitieron ambas cosas, vivir de nuestro servicio y poder continuar nuestra labor a favor de los últimos, donde a menudo parece que no acaba de llegar el mensaje de Dios. Yo continué con el trabajo en el centro de menores, creando, Susi ya se fue, pudimos hacer una familia normal al cabo de un tiempo, y después, en el tiempo libre, creamos otros recursos para garantizar la viabilidad de la plena autonomía una vez dentro de lo que se llaman pisos asistidos de estos menores. Estos lugares privilegiados que favorecieron poder continuar nuestra vocación fueron el Centro Abierto San Francesc, el Centro de Menores, y Susi, la Secretaría Recepción del Obispado primero y la Secretaría del señor Obispo de Tortosa más tarde. La constante interacción entre lo que llamamos la ortodoxia, los lugares de reflexión y el análisis de nuestra fe y el correcto hogar, lo que se llama la ortopraxis de nuestra realidad social inmediata, enriqueció más aún nuestra visión misionera. En primer lugar, esta manera de ser o vivir la opción misionera ha sido nuestro constante compartir en la vida matrimonial. Siempre hemos entendido nuestra vida matrimonial como la respuesta a la llamada, a estar atentos a lo que se quiere de nosotros. Una apertura que, aunque a veces no ha sido fácil, se perpetúa en nuestras vidas. Por lo tanto, nuestras mutuas vivencias y reflexiones tienen siempre presente este proyecto que de ninguna manera puede quedar encerrado en nosotros, sino que debe abrirse a nuestro entorno. Esto nos ha llevado a compartir y poner en común como matrimonio nuestros respectivos proyectos personales, ayudando el uno al otro a no perder esta visión de estar en favor del otro y del más débil. Así pues, aquello que podía parecer intrascendente, como es un trabajo de secretaria como servicio a la diócesis, le permitió a Susi plasmar en su entorno, en medio de la curia, diríamos, esta visión misionera del laicado.
en espacios de trabajo relacionados con los responsables eclesiásticos diocesanos, sin pretensión y con humildad. Con este compartir inquietudes, como ejemplo, se motivó que con ocasión del Año Santo del 2000, nuestro obispo se animara a una experiencia misionera y le pudimos acompañar. Nuestro compromiso en la Iglesia local, bueno, pues continuamos formando parte de la Delegación de Misiones, que nos envió y nos acogió, y todavía estamos en ella. Ya llevamos 32 años. Compartimos también o participamos en innumerables cenas del hambre, de Manos Unidas. Continuamos también colaborando con Ocasa, la asociación misionera que nos permitió realizar nuestra vocación misionera y por la que estamos hoy aquí. Y hemos podido compartir con alegría el envío de 6 compañeros de nuestra pequeña diócesis desde entonces, ¿no? Puntualmente en el Consejo Pastoral Diocesano y en la permanente del mismo. Pertenecemos a una de las principales asociaciones de laicos de la diócesis, con más de un siglo de existencia, como socios, y después Tony como miembro de la directiva y más tarde como conciliario. El conciliario le pidió asumir la presidencia con el encargo de actualizarla y transformarla para las necesidades actuales. Y después, como mandato del señor obispo, Tony creó la Escuela del Esplai y dejó su trabajo en la administración para dedicarse a poner en marcha un proyecto de residencia de estudiantes de lo que antes era un internado en el Colegio Diocesano y varias entidades más en el edificio del seminario. Ya no de voluntariado propiamente dicho, pero casi, ¿no? Fuera del horario laboral estuvo durante un tiempo dando clases de religión a primaria, cuando lo que se pagaba era una cosa puramente testimonial. Y a petición e insistencia del señor obispo, como ha dicho antes Susi, dejé el trabajo en la administración, trabajaba para el Departamento de Justicia, con director de centros de menores, y entré al obispado en un complejo educativo y residencial de la diócesis, y creando nuevos recursos que se hacían necesarios. Pero, y además a petición del señor obispo, con el acento en que esta labor tenía que favorecer la perspectiva misionera, y por eso acepté el encargo. Discutimos varias veces con don Javier la perspectiva misionera, en nombre de Cristo y en favor de los más débiles. Siempre me decía, esto tiene que ser cristianizar y además en favor de los más pobres. Esto significaba dar identidad eclesial a todo un proyecto y a un profesorado, y lo sabéis muy bien los que a veces compartís, vais a colegios de los que llamamos concertados, a un profesionales que ya existían y que a menudo parece ser que la evangelización está un poco lejos. Y a la vez de dar un giro en la línea de trabajo, acoger primordialmente a las clases más humildes, trabajando por la excelencia de las cualidades y posibilidades de todos y cada uno de los alumnos y residentes. Y en este proyecto estuve andando 14 años. En paralelo a todo este trabajo, Tony y una compañera, en su tiempo libre, normalmente viernes por la tarde y todos los sábados se lo pasaban, crearon y pusieron en marcha varios proyectos en favor de los más desfavorecidos de nuestra sociedad. Pisos de jóvenes que a los 18 años salen de los centros de menores y no tienen a dónde ir, los pisos asistidos que llaman, o tutelados, pisos para presos de tercer grado, piso de urgencias de primera acogida para mujeres maltratadas, y una multitud de programas puntuales para que los niños que atienden servicios sociales tengan las mismas oportunidades que los demás. Todo desde la visión humano-cristiana del mundo. Estos proyectos, en estos momentos, hoy dan trabajo a 17 profesionales. Y ya para no hacernos demasiado pesados, y no nos tengas que poner aquí lo del minuto heroico, y seguir el guión de lo que se nos ha pedido, todo esto, ¿de dónde nace? ¿De dónde surge? ¿Qué es lo que lo motiva? Como todos que estamos aquí, y ya lo habéis pronunciado, ya lo habéis puesto anteriormente, y supongo que todos partimos de ahí, de una visión trascendental de la vida. Alguien ha querido situarnos en lugares precisos, en momentos determinados. Por eso nuestra primera actitud es de un profundo y sincero agradecimiento. El Magnificat nos muestra una innegable verdad. El Señor ha hecho a través nuestro maravillas. Cuando retrospectivamente miramos nuestra vida, eso es cuando, como hoy, hemos de sentarnos y enumerar qué hemos hecho o qué hacemos, solo puede surgir
una acción de gracias. Susi a menudo me dice, quiero dejarme esta responsabilidad, porque yo para eso no sirvo. No estoy en las capacidades del resto de los compañeros. Entonces le obligo a hacer un break y reflexionar sobre todo aquello que ha surgido gracias y a través de ella. Sí, pero esto no ha sido por mis capacidades. Exacto. Es porque, como decía Pablo, Dios obra a través de nuestras debilidades. Hemos tenido la suerte de haber recibido la fe de un Dios encarnado en Cristo, que pide y exige que su amor siga encarnándose en el mundo. Sentimos que hemos sido mimados. Y esto no... Bueno. Esto no significa que no hayamos pasado por trances muy duros. Los que nos conocéis lo sabéis. Y tenemos, no quisieran decir la obligación, porque no sería cierto, pero sí el deber de transmitir un poco de lo tanto que hemos recibido. ¿Y cómo? Es fácil decirlo. Realizándonos en los 3 oficios de Cristo, que sigue transmitiendo a través de sus iglesias el oficio sacerdotal, el profético y el real. Como dice el Salmo, no aspiramos a grandezas que superan nuestras capacidades, pero tampoco no nos apartamos de allí donde se nos llama. El Cristo encarnado nos habla a través de los hermanos, en nuestros lugares de trabajo y grupos, y especialmente en la familia, intentar aportar un poco del amor de Dios, ser la voz de los sin voz dentro y fuera de nuestra iglesia. No estaría fácil, a menudo molestas y no eres bien visto, como decía Pablo en la cita que hemos dicho antes, pero nuestra voz profética, junto con la de otros, construye una visión nueva del mundo. Y tenemos el deber de cambiar desde esa visión, como laicos, el mundo. Las cosas del mundo no son las propias como laicos, y en ellas está nuestro lugar, con mucha humildad, ilusión y compromiso, junto con otros creyentes y no creyentes, desde el trabajo, asociaciones políticas, sindicatos, etc., creemos que debemos arrimar el hombro en la construcción del reino. A veces nos acontece, como le pasa a cualquiera, que ante situaciones no esperadas surge en nosotros una respuesta de la cual somos los primeros admirados. Bueno, a años luz de los maestros espirituales que antes nombraba, reconocemos que también en nosotros actúa el Espíritu iluminando respuestas de amor que para nosotros mismos eran impensables. O recibimos respuesta de otros que nos asombran por cómo nos llegan a afectar. Como digo cada año a los jóvenes monitores que vienen de campamentos, campus, colonias, con los niños marginales, aquellos que otros grupos o escuelas no quieren sus actividades de tiempo libre, no olvidéis nunca que vosotros, como monitores, no sois los buenos. Son ellos, los elegidos de Dios, los que permiten descubrir un nuevo mundo. Debéis dar gracias por ellos, por la oportunidad que os ofrecen. Y hasta que encuentran trabajo, novio o novia o se casan, estos monitores todos los años, desde su gratuidad, repiten: buenos días. Muchas gracias a todos. Bueno, como veis, son un ejemplo de generosidad y de fe en Dios, pero son gente normal. Quiero decir que tampoco son supermanes ni superwomans. Es una cosa que si Dios te llama, pues seguramente te va a dar la fuerza para poderlo hacer. Yo quiero recordar lo que yo estuve en el chat con un obispo italiano, Monseñor Russo, y él decía, aunque todo el chat fuera cristiano y la iglesia del Chad fuera un modelo de evangelio y además nadie padeciera ni hambre ni necesidades, la misión y la llegada, intercambio de misioneros estaría justificada como signo de fraternidad universal entre los hombres. O sea, que la misión está por encima de la tarea a lo mejor que vas a hacer, que en el caso de un laico misionero parece más claro.
Y además, en el caso del laico misionero, yo estuve dando clases en un liceo que se ponía en marcha. Fue una cosa puntual que necesitaban una determinada profesión. Yo estoy muy contenta, luego me tuve que marchar porque soy laico y buscaron otras soluciones, tuvieron subidas, bajadas, lo que sea, y ahora siguen funcionando. Pero cuando te piden, hay que estar dispuesto a lo que te piden también. Yo creo que eso no podemos ser muy, tener muy puristas, es la palabra. Cuando te necesitan, te necesitan. Lo puedes ver asistencial o como quieras, pero te han pedido para eso. Gracias. Te acordarás, Anastasio, cuando yo estaba en Madrid, que una vez hicimos una comida porque las dos comisiones, la de pastoral y la de misiones, teníamos que trabajar juntos. ¿Te acuerdas? Y yo luego me marché después y no sé si esto no lo hemos planteado más, pero yo era a partir de ahí y experiencias que tienes cada día. Yo, siguiendo con lo que ahora tú decías, creo que hay un déficit en nuestra iglesia de aquí. No digo que no sea la misma que la de allá. Hay un déficit y es esto que dice el Papa aquí, que la cultura del bienestar nos anestesia, dice él, en el número 54 del Evangelii Gaudium. Nos anestesia porque se está desarrollando la globalización de la indiferencia. Decías lo del domum y los arciprestazgos, y también con reuniones con curas experimento esto. El otro día hablaba de la colecta y les decía que hay que entregarla toda. Y se discutió mucho esto. ¿Me entendéis? Yo me acuerdo de mi parroquia, los años que he sido párroco, que cuando hablábamos de estas colectas mandadas, yo siempre lo decía en la parroquia, lo hablábamos con el consejo parroquial, no solo lo de que se recogía aquel domingo, sino lo que a la parroquia le sobraba, a veces lo habíamos incluido también. Porque si una parroquia tiene superávit, las cosas no van bien. ¿Me entendéis qué quiero decir con esto? Pero yo me pregunto, a esta iglesia nuestra que discute ideológicamente de todo en este momento, que no hay este sentido en nuestros presbiterios, cuesta mucho, este sentido de Dios que os toca el corazón, este Dios que emociona, este Dios que... Y cuando dices esto y luego se discuten banalidades y tonterías y dices que lejos estamos de la experiencia que se vive o que vivís y la experiencia que vivimos. Para mí la pregunta sería, ¿cómo hacer, hablabais, y Anastasio lo planteaba, los que volvéis con esta experiencia, cómo podríais inyectar en los sacerdotes, en los laicos, en los religiosos, cómo podríais inyectar esta experiencia? Porque no es solo de que luego quedéis colocados con un trabajo, es hacer de misioneros aquí. Yo me lo planteo muchas veces en las confirmaciones. El año pasado hice 60 celebraciones de confirmación de jóvenes aquí en Barcelona, 60 o 58 eran. Había muchas otras más, pero a mí me tocaron estas. Me acuerdo de alguna que eran 28, recuerdo una, 28 de América Latina y 2 de Burundi. No había ni uno de Barcelona, ni uno. Marcháis allá y vienen aquí, los tenemos aquí, pero estos enseguida entran en esto de la cultura del bienestar y quedan anestesiados también. ¿Qué pasa cuando estos que vienen de allí, muchos con mucha preparación religiosa, esto hay que decirlo, porque iniciados, están mucho más iniciados, la mayoría de estos que vienen de América Latina, que muchos de aquí, que han ido a clase de religión o no han podido ir. Para mí es un problema que hace muchos años que aún no se lo plantean, y yo me lo planteo porque te lo encuentras constantemente. ¿Cómo inyectar aquí la experiencia que uno vive? Yo estuve en África un mes, en Ghana fuimos con el obispo para visitar una misión de allí en Ghana, en la selva, o sea, ni casas había, ni un día no pensamos ni a comer casi, o sea, aquello era ya la pobreza extrema.
era por el tiempo de Adviento. Yo me acuerdo cuando volví a Menorca después por Navidad, era unos días antes de Navidad, lo mal que me lo pasé aquella Navidad. Me lo pasé muy mal, pero muy mal, por el impacto del contraste de la experiencia religiosa que habías vivido allí y la experiencia que luego tenías aquí. Y lo digo mal en el sentido de que veía fórmulas, no veía vivencia, veías discursos, veías frases. Cuando llegué de allí, y no lo he cumplido del todo porque el Papa también lo dice y hay que decirlo, pero cuando llegué de allí me hicieron una entrevista, que la recordaba el otro día, que salió en la hoja dominical, que yo dije que nunca más hablaría de la opción por los pobres. Porque no la hacemos y lo decimos. Y tendríamos que suprimir muchas palabras de las que decimos porque no corresponden a nuestra realidad. Porque nos falta, diríamos, esta influencia tan grande que podría hacer personas que lo están viviendo. O sea, la gran aportación que tiene que hacer la Iglesia misionera a nuestras diócesis es un campo que a lo mejor tendríamos que planteárnoslo muy en serio para hacer el efecto retorno. Cuando hablabais del retorno, la única vez que en Menorca se me ha levantado una persona en la catedral, yo estaba predicando y me insultó, se levantó durante la homilía, un señor, yo dije, ha llegado creo el momento, y esto hacía años ya, yo estaba en Menorca aún, esto hará 11, 12 años, y yo dije, me parece que ha llegado el momento en que nosotros ya no podemos enseñar nada a los pobres. Son ellos los que nos están evangelizando ahora. Este señor se levantó y me dijo, culpa vuestra, me dijo fuerte. Y yo me quedé así. O sea, no era contra nosotros estrictamente. Era decir, y el Señor lo decía desde una postura de mucho acomodo y de mucha... O sea, no era uno que había optado por los pobres, era todo lo contrario. Pero me llamó la atención de dónde me viniera esta frase de decir, realmente se nos está evangelizando desde una situación a la que muchas veces no preveemos y no preveíamos. Tenemos una pequeña sorpresa para vosotros, un pequeño regalito por el agradecimiento. La verdad es que ha sido un gozo toda la bueno. Ha sido un gozo toda la mañana y muchos de vosotros lo conocéis, pero por los que no lo conozcan, este es un libro que sacamos el año pasado, los carteles del Dom, que les tenéis allí todos detrás. Tenemos 75 carteles del 1941 hasta el año pasado, este año todavía no lo podía poner, y abriendo el libro descubrimos el cartel del año correspondiente, aquí he salido 1991, en el ángulo, en la página par, abajo se pone con el color predominante del cartel una reseña de justificar las razones por las que ese año se propuso ese cartel y ese lema, y en negro sobre blanco un tesoro, que es una carta, un documento escrito y firmado por un misionero ese mismo año. Por lo tanto, humildemente, pero queremos dar este regalo a cada uno de los matrimonios que han intervenido, Juan Carlos Salvini, Teresa y Rubén, el señor obispo, y tenemos para las dos personas mayores, porque los jóvenes no lo entenderían, por lo tanto, este